Buenas tardes, hermanos. Los que estamos aquí, hay gozo. Ven, hermanos. Vamos a continuar con las clases, ¿verdad? Ahora viene la clase para nosotros, los adultos. Y los que estamos aquí, gracias a Dios, y los que están en casita, pues también gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a tener ahora la clase del día de hoy y que se titula "Es proclamado Rey". Y como ven, pues vamos a seguir hablando ¿de quién, hermanos? Del rey David, ¿verdad? La semana pasada la clase se tituló "A la fuga", ¿verdad? Este varón de la palabra de Dios anduvo huyendo. Y bueno, el día de hoy el título de la lección, como les decía, es "Proclamado Rey". Y como notan ustedes, hermanos, algo aquí ahorita, la semana pasada hay un hermano que se sienta aquí y ya saben ustedes quién es, ¿verdad? No está con nosotros ni la semana pasada ni ahora, pero no crean que está de vacaciones, ¿Mande? Está en Allende, exactamente, me dice mi hermana, predicando la palabra del Señor, cubriendo la ausencia de su hermano pastor, nuestro hermano Efraín, ¿sí? O sea que nuestro hermano pues está al servicio de nuestro Dios, y es algo así de lo que se va a tratar la clase del día de hoy, ¿sí? Para ello, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ahora, Padre, gracias te damos, Padre Santo, porque estamos dispuestos, oh Dios, a aprender un poco más, Padre, de tu palabra, y que a través de la misma, Señor, permitas, Padre Santo, que aprendamos más y más, Señor, de ti, y que, Señor, esta clase nos sirva, Padre, para entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por ello, Señor, te damos muchas gracias, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lectura bíblica en el libro, como que se equivocó el escritor ahí, ¿verdad? Pero son dos pasajes cortitos de la palabra de Dios. Para ello, hermanos, bueno, todos los que sí traen todos Biblia, ¿verdad? No voy a decir que ahorita pues ya ven que está todo, pues ya ni, todos los pasajes bíblicos que están en el boletín durante el culto, pues ya aparecen ahí. Y por ello no vayan a pensar, ya no traigo mi Biblia, pero sí hay que traerla, hermanos. Pues precisamente para la clase, ¿verdad?, de nosotros. Vamos a tener dos lecturas, les decía, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 2 y versículo 4. También vamos a tener la lectura de Segunda de Samuel, capítulo 5, ahí mismo, ¿verdad? Unos capítulos más adelante, versículos del 3 al 5. Bien. Ahora vamos a leer todos juntos, hermanos, Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4.
Es la lectura bíblica de la clase, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Así, todos unidos, hermanos, es la clase. ¿Cómo dice? Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Ahora, vinieron pues... No, perdón. Es segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4 nada más. Ahora, segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 3 al 5. ¿Así? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo dice, hermanos? Muy bien. Ahora, segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Como ven ustedes, hermanos, en estas dos lecturas de segunda de Samuel 2 y capítulo 5, hay una palabra ahí, ¿verdad? Que dice ungieron, ¿sí? Todos los varones de Judá y luego todos los ancianos de Israel ungieron a David por rey, primero en Judá y después sobre todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos años reinó David sobre Judá y sobre todo Israel? Si vieron ustedes, pues son 40 años, ¿sí? 40 años reinó David sobre todo Israel. El texto clave para los que tienen el libro ahí, hermanos, es en Romanos capítulo 12, versículo 11. Vamos también a leer este versículo. Es un versículo nada más, ¿verdad? Pero es algo relacionado a la clase del día de hoy también. ¿Y qué dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Siempre como que el mensaje, por ejemplo, de la palabra del Señor, el día de hoy, ¿verdad? Por el pastor, pues se trató, hubo una palabra ahí de ¿qué, hermanos? La hospitalidad, ¿verdad? Y bueno, aquí a través de la hospitalidad, pues entra la palabra también, ese servicio a Dios. Como introducción a la clase, ¿verdad? En base al libro, dice, hay una frase que, bueno, a lo mejor yo apenas la vi ahí en el libro, pero es una frase que yo siento que en todos hay. Y dice, todo poder conlleva a una gran responsabilidad. ¿Sí? La frase es así, todo poder conlleva a una gran responsabilidad. Vamos a aclarar un poquito esto después, ¿sí? Pero esto de todo poder conlleva a una gran responsabilidad.
Trátese, por ejemplo, como el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, todo aquel que tiene un poder, hermanos, pues tiene una gran responsabilidad a cuestas, ¿sí? No es nada más, ya tengo este título político. ¿Ande? Sí, un cargo político importante, importantísimo, ¿verdad? Pero todo es, como dice esta frase, todo poder conlleva a una gran responsabilidad. Y es que es así, muchos buscan posiciones precisamente políticas, pero ¿para qué, verdad? Para engrandecerse, para servirse ellos mismos. ¿Sí? Y esto, hermanos, pues nosotros aquí no debe de pasar para nada en nosotros. ¿Sí? Yo creo que todos nosotros buscamos lo mejor, ¿sí? Para nosotros y para nuestra familia y para, como hubo un versículo que terminó leyendo mi hermano Alberto, para los de la familia de la fe. ¿Sí? En los temas pasados, hermanos, hemos visto cómo Dios ha elegido a David. No sé si se acuerdan de los títulos de las lecciones pasadas, ¿verdad? El primero, ¿cuál fue? Cuando le preguntó Samuel al papá de David, a Isaí, ¿tienes otro hijo? Eran muchos los hijos, ¿verdad? Pero todos pasaron y Samuel a ninguno escogió, hasta el último, ¿verdad? Y la siguiente elección fue contra Goliat, ¿sí? Contra Goliat. ¿Y de qué forma fue como triunfó David sobre ese gigante, verdad? Ahora, la semana pasada se trató de David, ahora huyendo de su enemigo. ¿Cuántas cosas tuvo que haber pasado este rey para que pudiese ser ahora proclamado rey, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tuvo que haber pasado él? Y como les comentaba en la clase pasada, imagínense nada más desde cuando Samuel lo ungió a David hasta que fue proclamado rey, tuvieron que pasar 15 años, hermanos. Esto no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Como a veces, por ejemplo, como este presidente que tenemos ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿cuánto luchó él para que fuera presidente? ¿Sí? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que pudiera tener el poder? Y aquí David, pues tuvieron que pasar 15 años. Ahora, para tener precisamente esa gran responsabilidad, ahora es coronado rey. Pero tuvo que pasar, como les decía, angustias, muchos problemas. O sea, en un momento dado, hermanos, David ya se lo merecía. Era su momento ya de que fuese proclamado rey. Ahora, pero este varón, hermanos, ya como rey, fue temeroso de Dios.
Su espíritu de él fue el de servir a los demás. ¿Cuántas veces tuvo en sus manos, por ejemplo, darle muerte a su enemigo? ¿Sí? Pero era un prójimo de Dios, no lo hizo, ¿verdad? Ahora, la clase se divide en dos partes y hay dos palabras muy importantes que vamos a ver, hermanos. ¿Sí? Como es el versículo del texto clave, ¿sí? Que dice al final, sirviendo al Señor. ¿Sí? Dos palabras vamos a tener aquí muy importantes. La primera es el servicio y la segunda es el temor a Dios. Lo cual, como les digo, se divide en dos partes de la clase. La primera es un privilegio y la segunda, el temor de Dios. Un privilegio. En el segundo libro de Samuel, ¿sí?, nos presenta a David como un hombre piadoso, hermanos. Si ven ahí en sus Biblias, en segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1, ¿cómo dice ahí? A ver, alguien que pueda leer este versículo, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Fíjense, primero, todo lo que tenía que hacer, ¿sí?, pero no lo hizo sin antes consultar a Dios. ¿Sí? Ahí se refleja que era un hombre temeroso de Dios. Y ahora ya por orden de nuestro Dios, David es ungido para ser rey en la casa de Judá, conforme a los versículos que leímos del capítulo 5. Esto, hermanos, qué gran privilegio, ¿verdad? Ya David es ungido como rey, pero esta acción, sin duda alguna, hermanos, esto representa el servicio a Dios. Él no hacía nada sin antes consultar a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Esto, hermanos, porque él era un hombre temeroso de Dios. En su interior había un espíritu entonces de servicio. ¿Sí? Es la primera palabra, hermanos, servicio. Esto solo, dice el escritor ahí, ¿verdad? Esto solo los llamados lo entienden. ¿Sí? El espíritu a nuestro Dios. Digo, el espíritu de servicio a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. ¿Y qué dice Mateo 20, 28, hermanos? A ver, alguien que tenga a la mano la Biblia. Mateo 20, 28, ¿qué dice? Fíjense nada más, esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No vino nada más para servir al Señor, sino hasta para dar su vida, hasta ahorita, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, es que si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, esto no será para engrandecernos y buscar
privilegios. ¿Sí? Esto o se nos ha dado para servir, hermanos. Por ahí hay un escritor que dijo, el servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por nuestro Señor Jesucristo y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiarlos al verdadero camino. Y luego podemos ver en Gálatas capítulo 6, 9 y 10, del versículo también que leyó mi hermano, ¿verdad? Gálatas 6, 9 y 10, que dice así, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Sí? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, dice, segaremos. Esto si no desmayamos. ¿Sí? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No nada más aquí con nosotros, ¿verdad? A todos. Pero luego dice, y mayormente ¿a quién? A los de la fe, a la familia de la fe. Entonces, hermanos, ahora vemos a David con una gran responsabilidad, imagínense, sobre, ahora sí ya proclamado rey sobre todo un país, pues, sobre todo Israel. Una gran responsabilidad ahora para con su pueblo, pero también delante de Dios, pues Él es la razón de sus victorias y triunfos. Aparte de eso, hermanos, como se leyó en el versículo del versículo de 2 de Samuel 2:1, David consultaba a Dios, ¿sí? Consultaba a Dios primero. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros consultamos a Dios? Y ahora pues, ¿a través de qué? ¿Qué medio utilizamos para hablar con nuestro Dios? Pues la oración, ¿verdad? ¿Sí? Pero la pregunta es, por ejemplo, si vas a buscar trabajo o al salir de tu casa, este hombre consultaba a Dios en todo momento, yo pienso. No nada más ¿cómo se llama? Cuando iba a las batallas, a las guerras. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, usted y yo, pues tenemos el medio. Por eso en la palabra del Señor también dice, ¿cuándo debemos de orar a Dios? ¿Sí? Ahí dice que oremos sin cesar, dice. O sea, pues mañana, tarde y noche. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Ese es pues el llamado y el servicio a nuestro Dios también. Así que entonces primero David es ungido como rey en Judá. Luego es ungido como rey sobre todo Israel. Y como ya leímos, hermanos, ¿sí? Reinó en Judá 7 años. ¿Sí? Y reinó luego sobre todo Israel 33 años. ¿Sí? Y entonces en todas sus decisiones y en sus batallas, este varón salía victorioso, triunfante.
¿Por qué, hermanos? Segunda de Samuel 5:10, a ver si los que tienen lista la palabra ahí. Segunda de Samuel capítulo 5 y versículo 10, ¿cómo dice? A ver. Amén. ¿Sí? Este varón cada vez iba en plan, ¿qué? Ascendente. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, porque Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Sí? El privilegio, hermanos, en el servicio es por quien nos acompaña. ¿Sí? Y no es nada más por la acción de servir. Si no, veamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Sí? A ver, Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Esto, hermanos, mis hermanos, a ver si ya lo tenemos algunos listos. Vamos a darle lectura a estos dos versículos de la palabra de nuestro Dios, por esa acción de servir a nuestro Dios y de servir a los demás. Como dice ahí Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. A ver, hermanos, todos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Algo más, hermanos. ¿Sí? Todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos, dice ahí, de todo corazón, con todo nuestro corazón. El apóstol Pablo como que está diciendo que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de todo viene la recompensa. Eso que estamos buscando todos nosotros, ¿sí? Al final de todo es la recompensa, ¿verdad? O como dice allá en Hebreos, ¿verdad? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual pues nadie verá al Señor. Está fuerte ese versículo, ¿verdad? Sí, pero es un aliciente para cada uno de nosotros, hermanos. Porque también ahí dice, busquemos la paz con nuestros hermanos en la fe. Allá afuera no, es con todos. Dice ese versículo también, me gusta mucho ese versículo. Me gusta mucho porque es un reto para mí, vaya. Y debe de ser para todos nosotros, ¿verdad? Buscad la paz con todos ¿sí? Y la santidad, porque sin ella, pues nadie verá al Señor. Ahora, hermanos, cuando ocupemos un lugar privilegiado dentro de la iglesia, esto es un privilegio, hermanos. Si queremos buscar un lugar en el liderazgo y se nos dé un nombramiento, el que sea, hermanos, trátese, por ejemplo, de maestro de la escuela dominical, diácono, anciano, ¿sí? Es un privilegio, hermanos. Pero esto se convierte entonces en la oportunidad de servir a nuestro Dios. Servir a nuestro Dios. Hay una pregunta que es de ahí del libro que dice, ¿qué necesitamos hacer para servir a nuestro Dios? ¿Qué es lo que o qué necesitaríamos hacer
para servir a nuestro Dios? Se podría preguntar, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? ¿Sí? ¿Mande? Eso dice mi hermana, obedientes a su palabra. ¿Sí? Obedientes a su palabra. Otra palabra que puede ser importante en el servicio a nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Romanos 12:11, que es el texto clave que leímos. Ahí dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿sí? No flojitos, sino que fervientes, dice otro escritor, ardientes en espíritu. Y luego, ¿qué? Sirviendo al Señor. ¿Sí? Que ese sea de veras, hermanos, ese sentir de cada uno de nosotros. Estar con ese espíritu de servicio a nuestro Dios. En cada momento y cada instante de nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Porque a Cristo el Señor servimos. Ahora, el servicio a nuestro Dios. Ahora, el temor a Dios, ¿qué es, hermanos? ¿Sí? El temor a Dios. Podemos hablar de servir con nuestra vida, ¿sí? O a nuestro prójimo. Es una pregunta también que dice el escritor. ¿Podemos hablar de servir con nuestra vida o a nuestro prójimo? Como ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 20:28? Que ciertamente Él no vino para ser servido. Él vino a servir, ¿sí? Y aparte de eso, y dar su vida, dice la palabra ahí, en rescate por muchos. ¿Sí? En rescate por muchos, hermanos. Se dice entonces que en el plan laboral nuestro esfuerzo es con el afán de recibir algo, y si nos proponemos, nos esforzamos más y más para recibir ¿qué? Pues más, ¿verdad? Pero por ejemplo, de los que estamos aquí entonces, hermanos, si usted y yo eso lo buscamos con la finalidad de glorificar a Dios, sin duda que esto será bueno también hacerlo en el temor a Dios. ¿Sí? En el Salmo 2, versículo 11, es un versículo muy pequeñito, pero dice ahí, servid a Jehová con temor. Y luego dice, y alegraos con temblor. Dicen los escritores, dice, servid a Jehová con reverencia. ¿Sí? Servid a Jehová con humildad. Y alegraos con temblor, es que eso es gozaos y regocijarnos ante la omnisciencia de nuestro Dios. Esto porque Cristo reina en nuestros corazones y tenemos el privilegio entonces de servirle. Y la única forma sabia y correcta, como lo mencionó mi hermana Edith, la única forma sabia y correcta es vivir obedeciéndole en todo. ¿Sí? En todo, hermanos. Y es que vemos a un David entonces temeroso de Dios,
y que consulta a Dios para seguir adelante. Por lo tanto, entonces existía en él ese temor a Dios, un temor de respeto, de reverencia, de entrega. O sea, ese temor provenía de Dios y por lo tanto no había lugar para la vanagloria. ¿Sí? Y en 2 de Samuel 5:12, 2 de Samuel capítulo 5, versículo 12, ¿cómo dice, hermanos? Es 2 de Samuel 5:12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿Sí? Aquí, indudablemente, hermanos, David entendió tres cosas. ¿Sí? Primero, David entendió que ese reinado iba a ser grande. David entendió que Dios lo llamó y lo estableció como rey sobre Israel. ¿Sí? Y también entendió que el reino que tenía ya como rey, este le pertenecía a Dios. Y entendió entonces que Dios quería usarlo como una vía para bendecir a su pueblo. ¿Sí? O sea que entendió que todo lo que estaba haciendo y de todo lo que se estaba engrandeciendo era por Dios, no era por él mismo. Él vivía entonces temeroso de Dios. El temor de Dios, hermanos, ¿será necesario para poder ser un buen siervo? ¿Sí? El temor de Dios, dice, ¿es necesario para poder ser un buen siervo? Indudablemente que sí, hermanos. ¿Sí? Y que ponga en primer lugar a su Señor sabiendo que todo lo que pasa se debe a Él. ¿Sí? La persona temerosa de Dios es reverente ante Él. Siempre busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad. ¿Sí? El temor de Dios se refiere al miedo o en un sentido específico de respeto, de asombro y sumisión a una deidad. ¿Sí? Entonces, finalmente, hermanos, el verdadero temor a Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Así que pregunto, hermanos, ¿tenemos temor de Dios? Afirmativamente. ¿Sí? ¿O hay alguien que diga, yo no tengo temor de Dios? ¿Sí? Porque si es eso, pues hay una inseguridad completa en alguien, ¿verdad? Temerosos de Él, ¿sí? Porque por eso dice aquí, el temor de Dios se refiere al miedo, pero eso es o un sentido específico, dice,
porque ese miedo es de respeto, de asombro y sumisión, dice, a una deidad, al Dios ese todopoderoso en el que creemos. Debe de haber un temor en nosotros, hermanos. ¿Sí? Por eso el versículo dice, servid a Jehová. ¿Sí? Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Sí? O sea, entonces, ahora, entonces la clase se trató de dos cosas. ¿Cuáles fueron, hermanos? El servicio a Dios y la otra, ser temerosos de Dios. ¿Sí? Cosas muy importantes que debe haber en cada uno de nosotros. El servicio a Dios y ser temerosos de Dios. ¿Alguien que tenga algún comentario al respecto, hermanos? Ya se nos hizo un poquito tarde, pero ¿algún comentario? Así es. Es que, como dice mi hermana, ¿verdad? Algunas familias se acercan, ¿verdad? Pero vienen los problemas y se van. Ahí está la parábola de la semilla, ¿verdad? ¿Sí? ¿En cuántas veces cayó y no dio fruto? Hasta que cayó en buena tierra y dice que dio fruto y a 100%, y, ¿sí? Entonces, gracias a Dios que nosotros, hermanos, bendito sea el Señor, tenemos ese privilegio de servirle a Dios y ser temerosos a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, cómo te agradecemos, Padre, ya que a través de tu santa palabra, Señor, nos llamas, Padre, a tu servicio, Señor. Un servicio, Padre, que debe de ser constante y frecuente. Por eso, Padre Santo, te pedimos, Padre eterno, que también, Señor, seamos temerosos de ti, con ese respeto de reverencia, Padre, hacia tu persona, oh Dios. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos aquí presentes y los ausentes también. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo, Señor, de veras que trabaja en nosotros. Por eso, Dios, gracias te damos por ello, Señor. Ahora, Padre, nos vamos a ausentar de este lugar, mas no de tu presencia, por lo cual te pedimos, Señor, que tu paz sea en cada uno de nosotros durante todos estos días. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.